Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en la primera clase del seminario de nuevas narrativas, audiencias y políticas públicas. Mi nombre es Lucrecia Cardoso. Yo tengo un recorrido en el sector audiovisual en estas temáticas que tienen que ver con el seminario y lo que quería contarles es un poco cuál es la idea, digamos, en relación a esta nueva etapa de la especialización de gestión de medios audiovisuales. Mi recorrido académico arranca por la carrera de Ciencias Políticas, pero después se cruza con las experiencias de gestión que tuvieron que ver un poco al inicio con las relaciones internacionales, con la Cancillería, una de las carreras tradicionales que hasta al inicio de los 2000 eran una de las fuentes, digamos, de ingreso a la carrera diplomática. Esa fue mi primera inquietud. Y por eso elegí esa carrera, pero después, por una cruce de intereses y de experiencias laborales y profesionales, me llevó a focalizarme en el sector audiovisual. Tuve un recorrido por la Secretaría de Medios, en un momento donde cruzaban a nuestro país y al mundo también, por un lado, el salto tecnológico que implicó la digitalización, y por el otro, una serie de normativas y de iniciativas de leyes y políticas públicas que tenían que ver con el ordenamiento de ese espacio. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la televisión digital abierta y una cantidad de herramientas que tendían a ordenar ese espacio radioeléctrico y los contenidos que circulaban por ese espacio. Entonces hice un recorrido en el Instituto Nacional de Cine, 4 años en la Gerencia de Acción Federal, lo que me dio la posibilidad de conocer nuestro país, la potencia que tiene en relación a su capacidad de producción de contenidos, 2 años en la vicepresidencia y finalmente 2 años en la presidencia. Desde el Instituto Nacional de Cine, en articulación con otros organismos públicos, llevamos adelante gran parte de estas políticas. Por un lado, los planes de fomento que acompañaban la televisión digital abierta, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que como ustedes saben, ordenaban no solamente la propiedad de las licencias, que es un poco lo que más estuvo en el debate político, sino también ordenaba los contenidos que había en la pantalla, quiénes debían producir esos contenidos, cuando hasta ese momento, por ejemplo, la producción de ficción y la producción en general se concentraban en el área metropolitana. Hasta el año 2009, el 90% de la ficción la producían 5 productoras que eran propiedad de 3 empresas. Esa realidad tenía que cambiar, había voluntad política del gobierno que cambiara, y esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en conjunto con la multiplicación de señales que implicaba la televisión digital abierta o el salto tecnológico, hacía que tuviera que haber contenidos de producción local, contenidos de producción nacional, contenidos de producción independiente a la propiedad de las señales. Entonces esto implicó un conjunto de políticas públicas interinstitucionales muy potente que cambió la realidad de la producción audiovisual en nuestro país. Había capacidad instalada, ustedes saben que hay una gran cantidad de espacios de formación técnica y académica en el sector audiovisual. Había una capacidad instalada en relación a ciertos lenguajes como el lenguaje de documental, y había sin duda productores, directores y actores que venían de las distintas regiones de nuestro país, pero que trabajaban básicamente en el área metropolitana donde estaba concentrada la producción. Después de esa experiencia, hicimos un recorrido ya más académico, porque durante esa gestión notamos muchas de las vacancias que había, digamos, del vacío de información sistematizada. No teníamos un mapa del sector audiovisual ni antes de este conjunto de políticas ni después. Entonces, la política pública estuvo orientada por estos marcos legislativos y de iniciativas de políticas públicas, pero de alguna manera no existía para sostener o direccionar o segmentar esa política pública información sobre la capacidad instalada que había en nuestro territorio, en nuestras regiones. La fuimos descubriendo, y acá hago un salto, digamos, que tiene que ver con desde dónde planteamos esta especialización entre la Universidad, la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, con quien hicimos una alianza inmediata, y el Observatorio del Sector Audiovisual, que un poco después Germán va a contar sobre la herramienta, pero nace con una inquietud y con una misión, que es generar conocimiento situado del sector audiovisual.
Y por eso le da también la impronta a esta especialización del cual forma parte este seminario que arrancamos hoy. Todas nuestras actividades, las actividades de posgrado, las actividades de maestrías, de especializaciones, de investigaciones, tuvieron una impronta que tenía que ver con generar conocimiento situado, es decir, conocimiento que sirva a la industria audiovisual en nuestro país para desarrollarse y pensarla en conjunto de actores del sector público y privado. Siempre en estas experiencias que emprendemos participan referentes del sector académico y pedagógico, pero también referentes de la industria. Esto es, cámaras de productores audiovisuales, de cine, de televisión, o lo que llamamos ahora las nuevas plataformas, sindicatos del sector, sociedades de gestión de derechos, para atravesar estos debates desde un ámbito académico, poder aspirar a generar sentido, conocimiento sistematizado y reflexión situada sobre la dirección, la mejor segmentación y la orientación de las políticas públicas que por otro lado llevamos adelante. Entonces, después viene una experiencia de trabajo de sistematizar esa información. Nuestra idea del observatorio también era monitorear las políticas públicas para poder evaluar el impacto que generaba la inversión en ciertas políticas públicas. Lo hicimos, pero también de alguna manera monitoreamos distintos momentos en los que los gobiernos que atravesaron nuestro país y las políticas públicas se financiaron o se desfinanciaron en relación a eso. Uno de los primeros productos que logramos en este sentido fue el mapa del sector audiovisual en nuestro país. Lo hicimos en conjunto con la COSIMECO, que son los gremios del sector. Y de ahí surge la idea de generar un proyecto regional, porque esto tiene que ver también con el ecosistema digital en el cual está hoy inmerso el sector de la industria audiovisual, y generamos una iniciativa de un grupo de trabajo y de estudio con 8 países de Latinoamérica, con referentes académicos de distintas universidades, y el producto de eso es también algo de lo que vamos a hablar después, que es una publicación de conclusión de ese grupo de trabajo en relación a esto. Bueno, finalmente hoy estamos trabajando desde un sector, desde un área de gestión, que es la Secretaría de Desarrollo Cultural, con políticas que significan de alguna manera la acumulación de experiencia que traemos, pero de sectores mucho más amplios que son las industrias culturales, y por eso queríamos plantear en esta edición, en esta corte de la especialización, una mirada en relación a las oportunidades que tiene nuestro país en relación al desarrollo de las distintas industrias culturales, que como sabemos son muy variadas entre sí, muy segmentadas entre sí, pero que tienen un alto poder de generación de trabajo, de generación de valor, de generación de sentido, una alta capacidad en su internacionalización. Nosotros siempre decimos que las industrias culturales son parte de la solución a problemas estructurales de la Argentina, diría desde su nacimiento, que tiene que ver con diversificar su matriz productiva, agregando valor, agregando trabajo, y también por su potencia internacionalizadora como una instancia de generadora de divisas que dé solución a problemas como la restricción externa y cuestiones que tienen que ver con lo anticíclico de la economía de nuestro país. Así que en este momento estamos en esa instancia, desarrollando políticas que tienen que ver con la cadena de valor de las distintas industrias culturales y específicamente a lo que llamamos hoy sector audiovisual o industria de contenidos que se mueve en todo el ecosistema digital. Creemos una gran oportunidad. Este es un espacio de reflexión que va a intentar sintetizar, dar síntesis, digamos, a la experiencia académica y de investigación que traemos a través de todo el equipo que forma parte de la especialización y del seminario, y también generar un espacio de reflexión sobre, o de aporte, digamos, de cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina en relación a este ecosistema digital y en relación a nuestras industrias culturales. Excelente, Lu. ¿Querés, Chino, presentarte vos, dar un poco la bienvenida? Muchas gracias, Germán. Bueno, siempre es un placer escucharte, Lucre. Muchísimas gracias también. En mi caso, me estoy sumando a un equipo muy potente, con una diversidad multidisciplinaria y también en una cantidad de recorridos que nos hacen converger en este objetivo que nos hemos fijado, ¿no? Que tiene que ver con las nuevas narrativas, las audiencias y las políticas
públicas, ¿no? Las oportunidades de la industria de contenidos a la digital. En mi caso particularmente, fui convocado para aportar quizás desde algunas experiencias vinculadas a los derechos culturales y también las audiencias emergentes vinculadas a las juventudes y algunos formatos de consumo. Sobre mi breve recorrido, querría contar que me dedico a la docencia y la investigación en Cultura y Comunicación en las Facultades Sociales de la UBA, pero también dirijo el Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales en el Centro Cultural de la Cooperación. En ese ámbito hemos ido desarrollando también algunas iniciativas de investigación vinculadas a los formatos de la economía cultural, a las maneras de estructuración, de gestión organizativa y comercial de proyectos culturales, sobre todo de la cultura independiente, pero también de las iniciativas culturales de base tecnológica. Hay además una línea de investigación en la que trabajamos enfocada sobre todo en lo que tiene que ver con las normativas, ¿no? con lo que es el desarrollo de normativas para la organización, digamos, de la actividad cultural, de la producción cultural. Además, formo parte de una cooperativa de trabajo en cárceles con jóvenes, donde estamos haciendo experiencias de innovación y tecnología para la exploración de lenguajes con juventudes vulneradas, pero también explorando los nuevos oficios digitales, las oportunidades que abre el mundo del trabajo, sobre todo a partir de la pospandemia, son interesantes. Y en ese sentido, también quería agregar que desde mi experiencia como músico, otra de las inquietudes investigativas tienen que ver sobre el impacto de la pandemia en la forma de la producción musical, no en el negocio de la música. Desde diciembre de 2019, cuando nos convocó Lucre, la tarea fue actualizar el mercado de industrias culturales, y esa actualización implicaba no solo incorporar sectores que no estaban considerados como sectores de la industria cultural, el más por ahí de los más importantes que hoy nos está dando una agenda muy potente de trabajos, el sector de hip hop, que conjuga nuevas modalidades de producción y que además ha permitido volver a colocar a la Argentina, la industria de la música argentina, en el radar de los consumos culturales globales. La Argentina ocupa hoy los charts, los top 5 de los charts globales de consumo, de la mano de ciertos artistas como Nicki Nicole, Duki, Tross, Woz, Trueno. Ya inventé un nuevo artista y puedo cederle la patente para que a quien quiera aprovechar. Pero además, además de este desafío que fue el de actualizar el mapa de sectores de las industrias culturales, también la tarea de trabajar en la adecuación de la relación entre las organizaciones, como decía Lucre, ¿no? Sindicatos, asociaciones, con distintas iniciativas, distintas políticas públicas. En este caso, el desarrollo junto a ARSAT ha sido un desarrollo muy potente, muy interesante, que nos da también una pauta de la necesidad de fortalecer la agenda de desarrollo digital. Para sintetizar, voy a decir que desde la Dirección Nacional de Industrias Culturales, nuestra tarea, la que nos ha encomendado Lucrecia, es trabajar fuerte en las estrategias de desarrollo digital, no solo en lo que atañe a la accesibilización de políticas para la adquisición de infraestructura para la producción de contenidos, sino también en políticas que promuevan el acceso a los conocimientos, las competencias para la gestión comercial digital y el universo, sobre todo, del desarrollo financiero, que es otra de las grandes, digamos, otro de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Cómo podemos acompañar a la industria de contenidos en la era digital de la mano de la discusión, sobre todo de los servicios financieros del mundo que ya está en ciernes, ¿no? Entonces, desarrollo digital, desarrollo financiero son como dos grandes pilares para la promoción de las industrias culturales, entre ellas las que están enfocadas fundamentalmente en la producción de contenidos.
Les agradezco una vez más y bueno, será un placer poder compartir un camino. Gracias. Bueno, Chino, muchísimas gracias por la presentación y invitamos a Barbie, la compañera, que nos comente un poco su participación en este espacio y que se presente. Gracias. Hola Lu, hola Ger, hola Chino. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Mayer, yo soy historiadora, graduada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y estoy terminando un posgrado como especialista en gestión de políticas públicas. Soy investigadora, soy parte de un sindicato, del Sindicato de Trabajadores Estatales. Y en relación, esta es mi parte investigativa, soy docente de la Universidad de Buenos Aires también, una materia que se llama Sociedad y Estado, el ciclo básico común de las carreras de la universidad. Y como recorrido de gestión, yo inicié mi gestión hace poco más de una década en la Biblioteca Nacional, coordinaba la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional, y cuando Lucre y Germán nos invitaron a sumarme, yo pensaba, si bien, digamos, el universo, cómo se transformaba el universo de lo analógico a lo digital, y en ese sentido en la Biblioteca Nacional transitamos una experiencia bastante parecida, que tuvo que ver con la digitalización, del acervo, que continúa, porque la biblioteca tiene un acervo enorme, más de 6 millones de libros, 4 millones de ejemplares de revistas, manuscritos, piezas musicales, etcétera. Y significó un desafío muy grande. Y en ese sentido, desde las políticas públicas, digamos, desde las políticas culturales en torno al Estado, fue muy interesante pensar también la necesidad de esta digitalización y la accesibilidad que promovía también estas políticas de digitalización. De esta manera, digamos, la digitalización trajo también una nueva forma de dar respuesta a los nuevos consumos culturales, a la vez que una democratización al acceso a través del acceso federal, en el caso de esa experiencia en ese organismo particular, donde se dio un desafío muy importante, y ahí también con ello pudimos pensar desde la gestión el estudio de nuevas legislaciones en torno a derechos de autor, de imagen, etcétera, que fue un desafío importante para el organismo y también una modernización, si se quiere, y lo mismo sucedió en el Estado Nacional, ¿no? La modernización del Estado, que se viene implementando hace algunos años, da cuenta también de la necesidad de pensar estos ecosistemas digitales y lo que promueven. Acá en particular me invitan a participar de este posgrado en esta nueva corte de especialización de la industria audiovisual o la comunicación audiovisual en general. Y es interesante también, yo estoy trabajando desde esta gestión como jefa de gabinete de la Secretaría de Desarrollo Cultural a cargo de Lucrecia, y tenemos este desafío también en la articulación público-privada, ¿no? Donde se nos presenta permanentemente la necesidad de pensar desde el Estado nuevas formas de articulación con las nuevas formas de consumos culturales, con los nuevos formatos que el mercado está promoviendo, desde la industria audiovisual, o como decía el Chino, en torno a la música, o a todos los sectores que involucran a las industrias culturales y que tienen por objeto a la Secretaría. Y en ese sentido me parece que es muy interesante, ¿no?, este posgrado que está abordando no solo el análisis, sino el estudio situado de este mercado, de esta industria, de este ecosistema, como decía Lucrecia, que tiene, digamos, por un lado, un abordaje desde lo concreto de estas áreas, pero también, digamos, donde se pueden plantear herramientas que se vinculan tanto con la investigación como con la promoción de proyectos, como el abordaje desde las políticas tanto públicas como privadas, para tener una actualización a un sector que es muy dinámico, ¿no?, y que permanentemente va actualizando sus formas, sus criterios, los contenidos, los modelos de circulación, de distribución, de comercialización, y en ese sentido la idea es estar acá para hacer un aporte desde el conocimiento de cada uno. En mi caso está más vinculado a las políticas públicas, para entender este fenómeno, ¿no?, que está en permanente crecimiento y modernización. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Germán, ¿no? Falta que se presente.
Muchísimas gracias, Barbie. Mi nombre es Germán Calvi. Yo vine porque me prometieron que íbamos a comer algunos asados. Me parece que eso es fundamental, a pesar de la pandemia y a pesar de esta modalidad virtual que nos proponemos. Nos encantaría encontrarnos con ustedes y ya vamos a inventar las excusas para tener algún ámbito de presencialidad y tener alguna fecha también para comernos un asado. Y cuento esto porque es lo que más nos interesa a nosotros de esta propuesta, ¿no? Y particularmente a mí, que es cómo generar ideas que nos permitan atravesar esta realidad con optimismo. Y pensamos que la universidad y que la instancia de posgrado, de formación de la universidad, es un lugar piola para eso, ¿no? Es como el lugar para eso, para parir las ideas que pongan a Argentina en el centro del mundo y que pongan al desarrollo del sector audiovisual argentino con perspectiva de futuro. Y no es menor el esfuerzo porque la realidad no es alentadora para los países que no ocupamos la centralidad económica del mundo. Siempre, digamos, para nosotros la tecnología viene dada y eso es algo que nosotros lo tomamos como un desafío, ¿no? Y por eso con Lucre en el 2016 nos propusimos esta especialización. La pensábamos como un semillero, ¿no? Un semillero de ideas, pero no de ideas en el sentido abstracto, en el sentido metafísico de la idea, sino en el sentido concreto. Cómo encarnar esas ideas, ¿no? Y por eso Lucre le pone el énfasis en lo situado, pensamiento situado. Nos situamos comiendo un asado entre gente que se quiere conocer, nos situamos comiendo un asado para parir ideas, y nos situamos discutiendo conocimiento para hacer cosas. Las cosas que tienen que ver con el recorrido de cada uno. Yo soy ingeniero agrónomo, es mi formación de grado, me especialicé, soy egresado de la Universidad de Río Cuarto, me especialicé en formulación de proyectos, trabajé 10 años en proyectos de innovación tecnológica, 10 años en proyectos de desarrollo social y llevo 12 años en proyectos vinculados a la cultura, vinculados a la industria de contenidos. A mí me convocó Lucre en el 2009 en el Instituto de Cine para un programa internacional que era DocTV Latinoamérica. Una experiencia maravillosa que me cambió mucho la perspectiva. Yo venía de la innovación tecnológica, hablando de empresarios innovadores, ¿no? De pymes, del área agropecuaria, ¿no? Que buscaban incorporar un poco de tecnología y competir en desigualdad contra los grandes centros de producción industrial y tecnológica del mundo. Después en lo social, ¿no? Personas que se iban cayendo del capitalismo y cómo quedaban ciudades enteras y regiones enteras del país desarticuladas del proyecto de desarrollo nacional, y entonces era como un paliativo del gobierno ir articulando eso, ¿no? Y conteniendo. Y cuando entré en lo cultural me desafió mucho la potencia, ¿no? La potencia, que son la capacidad de fabricar símbolos y a partir de eso ocupar una centralidad. Y vi empresas muy chiquitas con una capacidad de incidencia mucho más grande de grandes industriales que conocí y que estaban en la periferia de las discusiones, en la periferia de la agenda, ¿no? Las industrias culturales tienen una potencia realmente muy relevante. Y después estuve en el Instituto de Cine con Lucre, digamos, estuve 2009 y 2010 coordinando este programa y en el 2010 apareció esto en la televisión digital. Y entonces en el INCA crearon el área de fomento a la producción de contenidos para televisión, internet y videojuegos. Y como había toda una tradición vinculada al cine, era un poco una herejía, ¿no? La televisión, y entonces recurrieron a algunos herejes como nosotros para que podamos colaborar en el diseño de políticas públicas para el sector, y fue una experiencia realmente muy enriquecedora. Aprendimos un montón. Y aparecía esto que el Estado había dejado de hacer desde el 76, ¿no? Que había abandonado el pensamiento estratégico para el desarrollo de este sector y se lo había relegado al mercado. Y el mercado se había extranjerizado. Con lo cual los centros de diseño, de información y de pensamiento estratégico para las industrias culturales no estaban en Argentina, ¿no? Y había un Estado bobo. Un Estado que tenía un Confer, que tenía un INCA, que tenía una televisión pública, pero que estaban gerenciados sectorialmente, que estaban pensados, ¿no? Hacia adentro, endogámicos, en esa endogamia recesiva de condenarnos a lo alternativo. Ese era un poco el discurso hegemónico en ese momento, ¿no? 2005, le digo, 2003, si quieren. Había una derrota
simbólica muy grande, y la tecnología nos viene dada, y la estética nos viene dada, y lo que tenemos que hacer nosotros es surfear la ola para generar contenido que emocione en esa red de juego. Y para nosotros, el periodo 2002-2015 recuperó mucho eso, ¿no? El chino hablaba de ARSAT, ¿no? De la empresa argentina de soluciones satelitales, y somos 8 países en el mundo que tenemos capacidad de desarrollo satelital. Y cuando hablamos de más de la cantidad de alfabetización que tenemos en Argentina, la cantidad de habitantes con el secundario completo, la cantidad de universitarios, la cantidad de gente que nos podemos encontrar en posgrados, estamos por afuera del tamaño país en términos económicos. Y eso tiene que ver con una decisión del país que queremos ser, ¿no? No del país que somos fácticamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, que somos intrascendentes en el globo, ¿no? Sino del país que queremos ser, de eso queremos hablar un poco. Yo hoy soy asesor del secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, presido la Fundación Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional desde el año 2018, y soy profe en la carrera de Diseño, Imagen y Sonido en la UBA también. Y me encanta mucho la docencia y la política, son como 2 pasiones que me atraviesan. Así que bueno, bienvenidos a este seminario donde tenemos el privilegio de contar con Lucre, el Chino y Barbie, que están en el tema caliente de la gestión, ¿no? Que están muy atravesados por eso, y que para mí es un privilegio poder compartir esto con ellos mientras están generando las políticas públicas en el medio de la pandemia, y que se puedan hacer un tiempo para charlar con nosotros, girar un poquito, poner el freno en mano y discutir contenidos y armar un seminario como este. Yo le quería pedir a Lucre que nos cuente un poquito qué es la fundación, ¿no? Como para presentarles a ustedes ese próximo tópico, una vez presentado nosotros, que es la fundación del sector audiovisual e infocomunicacional. Bueno, un poco adelantamos el tema. El observatorio, que tiene la forma jurídica de una fundación, pero en realidad lo que mejor lo define es el nombre del observatorio. Como decíamos antes, nos tocó llevar adelante políticas públicas transformadoras, digamos, con un financiamiento que no habíamos conocido hasta ese momento, con una impronta de federalización en la producción de contenidos, en la generación de nuevas pantallas, de nuevos medios de comunicación. Piensen este reordenamiento que suponía, por un lado, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, por otro lado, el salto tecnológico de la digitalización y políticas públicas como la televisión digital abierta, Conectar Igualdad, digamos, los programas que implicaban el llevar la última milla a todo nuestro territorio. Ese salto tecnológico, la digitalización, acompañado de ese conjunto de políticas públicas llevadas adelante interinstitucionalmente, generaban una potencia transformadora muy rápida. Como decíamos antes, no había datos. O sea, la Argentina tiene, o históricamente tiene, desde centros académicos o consultoras privadas, la sistematización de la información de los sectores tradicionales productivos en la Argentina. Si uno quiere encontrar estudios de investigación sobre producción, obviamente agropecuaria, en nuestro país vamos a encontrarlos, incluso financiados por organismos internacionales que les interesa ese perfil productivo de nuestro país en la inserción en el mundo. Pero no vamos a encontrar información o más bien conocimiento sobre estos sectores como industrias culturales o el ámbito digital. Entonces, el observatorio nace en el año 2012, es una alianza entre 4 universidades primero, entre las que está la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, la Universidad de Lanús, la Universidad de Quilmes y la Universidad Arturo Jaureche de Lomas de Zamora. Y después hubo la adhesión de unas 15 universidades más en nuestro país que tenían carreras vinculadas al sector audiovisual, vinculadas al sector del conocimiento. La idea inicialmente era orientar la capacidad, digamos, de investigación que produce la universidad pública en nuestro país, es decir, los grupos de investigación que venían trabajando en los temas vinculados a la comunicación y la producción audiovisual, a necesidades que nuestro país iba definiendo en relación a definir el perfil productivo en el sector audiovisual de la Argentina, atravesado por este conjunto de políticas.
Entonces nace con esa idea, era un momento de máxima inversión, digamos, en la producción de contenidos, en la implementación de estas leyes, y la idea también era generar ese conocimiento de base para poder delinear las políticas públicas, así como algo el Chino mencionó antes, también prioridades que tenían que ver con la homologación legislativa, que hacían el salto tecnológico, la convergencia tributaria, toda nuestra legislación que fomentaba o fomenta hoy distintos lenguajes de las industrias culturales están pensadas en el modelo analógico, es decir, recaudan de formatos que tienen que ver con el modelo analógico y no el digital, en fin, toda una tarea que todavía sigue por delante, toda la discusión alrededor de los derechos de autor de esos contenidos que circulan en el ecosistema digital, nace con esa idea. Ese proceso de inversión grande en política pública, digamos, se cierra de alguna manera a finales del 2015, y lo que hicimos fue un poco monitorear la desinversión en esas políticas públicas, pero también algunos conceptos vinculados a lo que llamamos capacidad instalada, es decir, lo que había generado, por un lado, políticas públicas de más largo aliento, como la formación gratuita, universitaria, de investigación en nuestro país, y por otro lado este conjunto de políticas públicas que habían puesto recursos para el desarrollo federal de la producción de contenidos. Así que ahí también ampliamos las alianzas, además de las universidades, a Claxo para desarrollar algunos papeles que pensaran sobre todo la región, y esta idea siempre construida de manera situada, es decir, siempre el observatorio, tanto en sus investigaciones, en su desarrollo de formación académica, contó con un equipo que era transversal, público-privado, de representación sectorial, las cámaras de productores, pero también los trabajadores, la sociedad de gestión, y queremos que siga en esa línea. En general, los equipos, los grupos que participaron de las distintas cortes de las especializaciones o de los proyectos de investigación, fueron parte de los equipos, digamos, de conducción de muchos de los sindicatos que forman parte del sector audiovisual, compañeros que están con distintas responsabilidades en distintas áreas de las políticas públicas que atraviesan también el sector de la audiovisual y el sector de las industrias culturales, y un poco sigue siendo ese objetivo en un contexto diferente, pero quizás con muchos más desafíos de los que existía antes. Todos estos temas que sobrevolamos recién, en realidad son grandes temas a abordar, digamos, con los que hay que consustanciarse y establecer una estrategia que nos permita generar las mejores condiciones normativas, las mejores condiciones tributarias, las mejores condiciones de políticas públicas para el desarrollo de la cadena de valor de nuestras industrias culturales y del sector de los contenidos audiovisuales en particular. Nosotros organizamos al observatorio en 3 líneas. Una línea es la formación, en donde tenemos una línea de formación interna y una línea de formación vinculada al posgrado, que es esta que compartimos con ustedes. Hace el año 2013 que trabajamos en distintas experiencias de formación, más o menos sistemáticamente. Este posgrado que lo empezamos en el 2016, en el 2018 logramos que lo apruebe la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Eso quiere decir que los créditos de esta especialización te sirven para maestrías y doctorados acreditados por CONEAU. Nosotros no tenemos una mirada académica, digamos, de la formación. Un poco esto que dice Lu de lo situado, nosotros nos sentamos con los sindicatos, las cámaras empresariales, las áreas de gobierno, y tratamos de entender cuáles son los desafíos de ese momento, ¿no? Cuáles eran los del 2012, cuáles son los del 2015, cuáles son los del 2021. Y cambiaron y cambian mucho, y no es la Argentina ni el mundo el del 2012, ni el del 2015, el del 2021 es bien diferente, ¿no? La otra línea es una línea de generación de conocimiento. En esa línea de generación de conocimiento, en el año 2012 pusimos colectivamente un mapa del sector, ¿no? Sistematizamos, digamos, un poco cómo veíamos la realidad de la industria de contenidos en Argentina, quiénes eran los actores, cuáles eran los ámbitos y cuáles eran los intereses que estaban en disputa. Y fue una gran herramienta para nosotros, un gran ordenador de la realidad. En el año 2016, junto con la COSIDMECOS, que es la Confederación de Sindicatos de Medios de Comunicación Social, que nuclea
a los trabajadores de televisión, de la industria del cine, a los actores, a los extras, a los locutores, ¿no? Son como 8 o 10 gremios y sociedades de gestión de derecho que integran Cosinmeco. Armamos con ellos el mapa del trabajo en el sector audiovisual en Argentina. Y bueno, para nosotros es un estudio muy significativo porque estudiamos las dinámicas de creación y destrucción de los puestos de trabajo, que nos sirvió mucho para entender estos últimos cambios, ¿no? Las 5 productoras líderes de ficción en la República Argentina: Ideas del Sur, Polka, Endemol, Underground. En el 2012 era A-Works, ¿no? Después fue cambiando, digamos, esa marca. De esas 5, en el año 2019, 4 dejaron de estar de la manera en la que estaban, ¿no? Quedó solamente Polka, que achicó un 60% su planta de personal, ¿no? Ideas del Sur se transformó en la FLIA, Underground la absorbió NBC Universal, y ya no es más, digamos, una productora argentina, sino que es una adquisición de un grupo mucho más grande que piensa desde Miami. Endemol dejó de existir como Endemol Argentina y es Cuarzo, y se diversificó y hoy tiene medios, tiene también es pantalla, además de productora, ¿no? Digamos, cambiaron los grandes jugadores de la ficción y cambió. ¿Y por qué? Por el ingreso de las plataformas, ¿no? Y el cambio en los modos de producción. Y eso, tener ese mapa y entender esas lógicas, a nosotros nos ayudó mucho a entender quiénes son estos nuevos jugadores y en qué cambia y qué sigue igual, digamos. En el año 2019, como les contaba Lucre, publicamos este libro que es Políticas y Producción Audiovisual en la Era Digital en América Latina, que nos permitió, junto con investigadores de 8 países, hacer una mirada común de lo que es el ecosistema digital global y cómo ese ecosistema sitúa a la industria de contenidos. Y nos parece un gran aporte a nosotros a la discusión ese libro, porque sitúa esto, ¿no? Cómo se mira desde los diferentes países, pero con una primera regla, que es: hoy los grandes jugadores son globales y se organiza de manera supranacional esto. Entonces los estados-nación tenemos que articular en bloques regionales para poder estar a la altura. Independientemente de cómo le vaya a los procesos de integración regional, cuando avanzan, se consolidan y tienen buenas interlocuciones, cuando se desagregan, se debilitan y quedan balcanizados, la formación de cuadros es la misma. O sea, la política supranacional y el problema y cómo concebir esto es lo mismo, ¿no? Con lo cual la discusión académica no cambia para nosotros, ni el contenido de fondo. Lo que cambia después es si hay un contexto favorable o más dificultoso para llevar a la práctica estas ideas, ¿no? Y después la otra línea es de proyectos especiales, digamos. La tercera línea son los proyectos especiales que trabajamos en la Fundación, que nos interesaría mucho conocerlos a ustedes, conocer sus recorridos, conocer qué hacen y ver si podemos articular, ¿no?, a alguna de las redes en las que usted participe o potenciar alguno de los proyectos que ustedes tienen, o poner en valor, visibilizar, hacer puentes, ¿no? Nos sentimos muy cómodos en ese rol y los invitamos, ¿no? Hoy con Lucre, esto que ustedes ven es la oficina de Lucre acá en la Fundación. Estamos en San Telmo, frente a Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires. Y nada, logramos un lugar también de trabajo muy confortable. Ahora con la pandemia estamos mucho con teletrabajo, pero bueno, ya que estamos vacunados, estamos empezando a volver. Y hoy decidimos con Lu saludarlos desde acá, ¿no? Que también sepan que estamos en un lugar que nos interesaría que conozcan, que los invitamos y que por ahí podemos cranear algo que esté piola conjuntamente para potenciar lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos. A mí en particular me parecía interesante esto que estabas haciendo mención vos. Parece autobombo, digo, pero yo que me estoy sumando en esta edición a esta corte, me parece interesante porque creo que acá se conjuga el recorrido entre la gestión pública, la gestión desde la perspectiva de un observatorio o fundación, como mencionaba Lucre, en términos legales, digamos, de formalización, a la vez que la investigación académica que se resuelve en una publicación, digamos, más toda la experiencia, ¿no?, que se acumula, lo que hace, digamos, a un panorama integral y el abordaje desde diferentes perspectivas para poder pensar
un problema o un proyecto o un fenómeno, ¿no? Desde diferentes lugares. Y decía esto mismo, pensaba también en lo que vos decías, Ger, en torno a la necesidad y la importancia que también va a tener cuando esto tome la dimensión de la presencialidad, ¿no? Porque hay algo ahí que se puede gestar en torno a conocer, y también antes cuando hablabas, hace un ratito te presentabas, pensaba también en esto de la importancia de conocer nuevas miradas, ¿no? Hay algo ahí donde hay una retroalimentación en estos espacios, digamos, donde uno puede compartir un saber, pero también se nutre de las experiencias que van a traer lesotres, en este caso alumnos, alumnas, que van a venir con una impronta propia, digamos, y experiencias diferentes que también van a hacer a un diálogo constructivo. Eso. Muchas gracias. No, ¿Chino? No, simplemente quería reforzar un poco una idea que es siempre presente en lo que es la propuesta de Lucrecia, ¿no? Que el desarrollo cultural debe estar unido a la perspectiva del desarrollo productivo, por eso hablamos también del desarrollo financiero y el desarrollo digital como componentes que también están en un proceso de dinámica transformación. Es un momento de actualización de la política pública y también de los formatos tradicionales. Entonces esperemos que de la mano de esta comunidad de producción de pensamiento, de puesta en común de experiencias, podamos ir explorando, como decía Germán, distintos caminos y también atisbando cuáles son los desafíos de ese mundo que ya es, ¿no? que deviene, pero que ya es. Entonces es importante la conjunción entre las distintas experiencias, la pluralidad de voces, la multidisciplinariedad y sobre todo no ahorrar en la osadía de pensar los desafíos que muchas veces es el combustible fundamental para darle fuerza a los proyectos del presente y el futuro. Queríamos poner a disposición el libro. Nosotros todo esto que estamos charlando está en un PowerPoint que lo vamos a compartir como PDF. En ese PowerPoint pusimos dos links. Un link es para que tengan el acceso gratis al libro, que está en Claxo, está digital, digamos, para los que estén interesados. Y el otro es para la editorial Octubre, que es la que imprimió el libro, y para los que les interese tener el libro físico, ¿no? Ahí están los puntos de venta para los que quieran hacerse con el libro. No sé si querés comentar algo en particular del libro, Lu. No, yo en realidad pensaba en lo que viene, ¿no? En la cantidad de encuentros que vamos a compartir, y que esos encuentros sin duda van a reflejar esto que dijimos en esta primera presentación. Esperamos que nos acompañen los distintos actores, digamos, de este ecosistema digital, nacionales e internacionales, del sector empresarial, del sector de los trabajadores, la sociedad de gestión, para ir componiendo juntos esta mirada y este escenario, y también ir componiendo la agenda, digamos, la agenda de temas y de desafíos que tenemos por delante, tanto desde las políticas públicas como desde los nuevos marcos normativos, como desde los objetivos de investigación y de sistematización de información que necesitamos para llevar adelante lo que sería un modelo de desarrollo alrededor de las industrias culturales para la Argentina en este ecosistema digital. Para nosotros, digo, me meto en la metodología. El libro es como un disparador también, ¿no? Digo, nos interesaría que lo tengan porque tiene teoría, digamos, para nosotros es una compilación que hicimos de investigadores de 8 países. El primer paper lo escribimos con Lucre, y habla de la perspectiva del desarrollo nacional del sector audiovisual. Y un poco intenta hacer síntesis en esto, ¿no? En cómo es mirar esto que se organiza de manera global desde el país. Y eso le exige una condición a todo lo que pensemos, que es que le vaya bien al país, ¿no? Y entonces, que le vaya bien, para nosotros, que le vaya bien a las empresas argentinas y que le vaya bien a los trabajadores que trabajan en la industria del contenido. No es complicado, pero cuando le ponemos todas esas condiciones al pensamiento, empezamos a descartar un montón de ideas
que intentan condenarnos a ser usuarios de tecnología, ¿no? Y a ser proveedores de contenido para una industria global que no termina de transparentar cuál es el diálogo con el modelo nacional de desarrollo, ¿no? Cuál es el diálogo constructivo, digo, qué se acumula en cada país, en cada coyuntura, para tener más potencia en mostrar nuestra diversidad cultural, para tener más potencia en la capacidad instalada. Esto que habla Lucre de la capacidad instalada, se logró en 5 años de una gran inversión del Estado dejar capacidad instalada en todas las regiones del país. Bueno, ¿cómo es pensar el desarrollo desde cada una de esas regiones del país en este ecosistema digital global? Nosotros nos vamos a encontrar cada 15 días en esta plataforma. Este es el primero de los viernes, ¿no? A partir de este viernes 3 de septiembre, cada 15 días, en la última de las diapos van a ver un poco la calendarización de esos encuentros, y estamos organizando 3 seminarios en donde una de las grandes cosas que queremos aportar desde este espacio es el diálogo con la realidad de la industria del contenido, ¿no? Entonces propusimos como 3 o 4 grandes tópicos, que es pensar la industria de contenidos, las políticas públicas para fortalecer esa industria de contenidos, un poco lo que es la internacionalización de la industria de contenido y lo que son las nuevas plataformas. Esos son los tópicos que vamos a charlar. No sé, Chino, si nos querés contar un poco una de las posibilidades que estamos craneando con eso. Sí, siempre en la vocación de ir incorporando distintas voces, la agenda que nos va a reunir prevé conocer distintas experiencias de producción de contenido, plataformas emergentes como Twitch, pero no solamente, y también tener quizás el acompañamiento de la búsqueda de distintos productores y productoras asociados a esas formas emergentes, ¿no? A esas plataformas y los desafíos que traen. También estaré honrado de acompañarte en esa agenda y también promoviendo los debates. Clarísimo. Así que bueno, esto es un poco el primer encuentro. Queríamos presentarnos, que sepan quiénes somos, queríamos contarles un poco qué hacemos desde el observatorio, queríamos poner a disposición el libro y queríamos que entiendan un poco la dinámica que vamos a tener desde este seminario dentro de la especialización. En el aula virtual vamos a estar ahí a disposición, digamos, para charlar, para escuchar sus inquietudes, para contestar y atender las dudas que ustedes tengan, así que escríbanos, estamos en línea e intentemos proponernos que antes de octubre nos vamos a comer el primer asado. El asado es el eje transversal a todo el debate de la clase. Sí, la verdad que fueron de las otras cortes que hicimos de la especialización, si bien esta tiene un giro que tiene que ver también con el devenir del cambio tecnológico, la producción de contenidos, y de contenidos de las industrias culturales en general, siempre promovimos el encuentro. Era esto que decía Barbie, digamos, en relación a que el encuentro es lo que motoriza el pensamiento, motoriza la acción, y tenemos gran expectativa de que ese momento llegue después de estos casi 20 meses de pandemia que nos obligó a estar en casa, que también cambió el escenario de los consumos culturales, de la producción de los bienes culturales que circulan, profundizó y generó un salto exponencial en una tendencia que ya llevaba más de 10 años. Eso también nos va a ocupar a la hora de investigar, a la hora de trabajar, a la hora de debatir, pero bueno, sobre todo a la hora de encontrarnos cuando sea posible. Bueno, ¿algunas palabras finales, Chino, Barbie, o cerramos? No, agradecer y desearnos la bienvenida a todos, a todes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, entonces. Gracias. Hasta pronto. Gracias.